Asiento, hermanos. Vamos a tener una lectura en el libro de Esdras. Los hermanos que no tienen niños pueden venir un poquito más adelante porque hay muchos lugares acá y una lástima. Se los ve muy al fondo. Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 3. La página 500 del Antiguo Testamento. El versículo 9 de Esdras, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta de lejos. Dios bendiga la porción de su palabra. Hermano pastor Carlos Valicia, tener la meditación. Hola hermanos, buenas tardes. Estoy un poquito obsesionado con esto, ¿no? Porque yo atrás a veces no escucho. Así que no sé si es problema de mi oído o es el micrófono o el ambiente. Por eso es que trato de tenerlo lo más cerca posible. Hablábamos recién con mi señora, tratábamos de saber quién era la que estaba tocando el órgano. Y después descubrimos quién era, ¿no? Y eso nos trajo a pensar cuántos organistas tienen ustedes, ¿no? Qué bendición. Contamos 5, pero creo que hay más todavía. Y a mí se me ocurrió pensar y preguntar, ¿no? No hay ninguna que ir a viajar a Quilmes, a mudarse allá, para estar con nosotros y poder darnos eso que tanto extrañamos, ¿no? Desde que nuestro hermano, el pastor Alfredo Díaz, partió a la presencia del Señor, nos quedamos sin nadie que nos musicalice los himnos, así que tenemos que cantar todo a capela, y esto hace que muchos ya los hayamos olvidado. Por eso que a veces cuando los cantamos acá, nos viene mucha nostalgia, ¿no? El otro día con el himno 222, la verdad que a mí me dieron ganas de llorar, ¿no? Qué fuerza que tiene, ¿no? Un himno. Cuánto ha obrado también el Señor en estos obreros para poner esas letras y esas melodías. Pero bueno, ahora estamos acá para otra cosa. Estamos para meditar en la palabra del Señor, pero básicamente yo así lo sentí en mi corazón hace muchos años, que esta es una reunión de oración, por tanto hay que dedicarle más tiempo a la oración que a lo otro. Fue mi sentir que tuve allá, ¿no es cierto?
Por eso es que vamos a tener una breve meditación en esta tarde y que vamos a hacer, pero un más que resumida introducción en esto, porque el tema creo que ya la mayoría lo ha visto, lo ha meditado, en esto que era el comienzo de la construcción del segundo templo en Jerusalén por la orden del rey Ciro, ¿no? El rey Darío. Acá dice el rey Ciro de Persia, ¿no? Que recibió de parte de Dios esta carga para construir este segundo templo. Y estos capítulos primeros nos hablan justamente de algunos de los preparativos para ese templo. Pero acá en los versículos que nosotros hemos tenido en la lectura, vemos lo más básico y lo más importante que había que hacer para construir el templo, que eran los cimientos. Cualquiera que, no digo que sepa, porque yo no sé nada, sin embargo hice una construcción en mi casa como pude, me ayudaron, pero bien sabemos que esto tiene una importancia vital, hacer unos buenos cimientos, porque si no, el edificio en cuestión después no tiene sustento. Esto lo sabemos todos. Pero también es cierto que cuando uno ve después el edificio terminado, se maravilla de lo que ve. Yo cuando llegué acá por primera vez, me apabulló, ¿no? El lugar, el espacio, la amplitud que tiene todo esto. Y uno se queda con esto. Recién decíamos con mi señora, las luces, todo grandes acá, ¿no es cierto? Por lo menos físicamente. Pero nadie repara en los cimientos. Que si no fueran como corresponde, este edificio no se podría mantener en pie, ¿no? Y así cualquier estructura. No nos ponemos a meditar, porque en realidad no tiene mayor importancia para los que estamos en una casa o en un edificio. No nos ponemos a meditar en que todo lo hermoso, todo lo grandioso, lo majestuoso, todo lo que se ve, depende de lo que no se ve, porque está bajo la tierra, porque ya quedó enterrado, y en cierta manera podríamos decir que pasó al olvido, pero lo que vemos depende justamente de eso. Nosotros en casa, el año pasado compramos una plantita de limón, ya la sembramos, la plantamos hace de octubre, estamos a febrero, casi 5 meses. Está ese limonero ahí que es chiquitito. Es más gordo el tronco, el tutor que le hemos metido el palo, que el tronco, pues es una ramita, ¿no? Y yo lo miro, no crece ni 1 centímetro. Y después pienso, primero tiene que echar raíces, porque si no, es imposible que crezca. Es decir, que con las plantas, con la vida que Dios le da a las plantas, sucede exactamente lo mismo. Lo que se ve depende de lo que no se ve. Lo que está arriba y que es hermoso y que da frutos y da perfumes, depende de las raíces que están bajo la tierra, de la cual nadie se acuerda, ¿no? Y nadie repara. Y creo que este brevísimo comentario ya nos puede trasladar directamente a lo que es la iglesia del Señor, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Pedro capítulo 2, cuando habla de los creyentes de manera individual, 1 Pedro 2 está en la página 261 del Nuevo Testamento. Y en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Bien lo conocemos esto.
la iglesia, o más bien el edificio, como una de las muchas figuras de la iglesia de Cristo, que en el orden espiritual, evidentemente, tiene que respetar esa prioridad, tiene que tener buenos cimientos. ¿Y cuál es el cimiento? Bien lo sabemos, 1 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo, que habla justamente de esta obra arquitectónica, 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto también nosotros lo tenemos bien claro. Vamos a recordar siempre las palabras del Señor cuando dijo: sin mí nada podéis hacer, pero parecería que muchas veces lo olvidamos cuando empezamos o queremos hacer cosas y en cierta manera prescindimos del Señor, nos olvidamos de Él. ¿Por qué? Porque no lo buscamos. Yo no sé, no creo que sea una experiencia exclusiva mía de haber hecho más de una vez algo o pensado en hacer algo sin haber qué, sin haber orado. Sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo entonces quiero hacer algo sin buscar su guía, sin buscar su aprobación, sin buscar su bendición? Lo he hecho no sé cuántas veces. Y más de una lo tuve que pagar muy caro. Muy caro en lo que respecta, a las cosas que yo tenía en el corazón. Es decir, que en Él radica toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vida y toda buena obra que podamos hacer para Él. Pero Él, como fundamento, requiere ¿qué cosa? Justamente lo que decía Pedro, ¿no es cierto? Piedras vivas para que ese edificio vaya yendo en construcción, en avance, en progreso, como pasa con toda edificación. Y esto a mí me lleva a 2 Timoteo capítulo 2, en donde da también, digamos, la otra fase, la otra cara de este fundamento, o la otra parte, si se quiere. Porque 2 Timoteo capítulo 2, leemos en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que acá el tema en cuestión, Cristo es el fundamento, y yo tengo que ver ahora qué clase de relación tengo con el Señor. Hasta dónde el Señor a mí me pueda utilizar. Hasta dónde yo puedo ser un instrumento en las manos de aquel que no solamente es fundamento, sino que también es cabeza de la iglesia, y es aquel que le da vida al cuerpo, el que hinche todas las cosas. Tenemos que estar, evidentemente, en el campamento decíamos, buscar, de acuerdo al consejo apostólico, ser llenos de ¿qué era? Del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, es ser llenos de Cristo. ¿Y qué experiencias debo alcanzar o debo buscar? Porque dijimos también, ¿no?, allá en el campamento, qué era lo que yo le podía dar al Señor. Y se dijeron cosas muy genéricas, ¿no? Muy vagas, si me permiten la expresión, la palabra.
Pero acá no se trata de ser genérico, sino de ser muy puntual y muy personal. Así como yo tengo que pedir perdón por mis pecados, tengo que identificar mis pecados, tengo que ponerle nombre, porque perdona mis pecados, yo voy a poner ahí los que me acuerdo o los que yo considero pecados, pero hay muchas cosas que estoy haciendo quizás mal, no conforme a la palabra, no conforme a la voluntad de Dios, y no las veo como pecados. Entonces no le pongo eso al Señor delante para ser lavado. Así estas cosas se dijeron, ¿no? ¿Qué le puedo dar yo al Señor? Todo. Claro, es así, es todo, pero ¿qué entra dentro de ese todo? Pensemos en la experiencia del joven rico. Más allá de la intención que él tenía y que el Señor obviamente la conocía perfectamente, cuando el joven rico le pregunta, ¿no? ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? Bueno, el Señor, ¿qué le contestó? Los mandamientos ya lo sabes, ¿no? No robarás, no adulterarás. Todo eso guardé desde mi juventud. Y ahí el Señor lo desnuda, ¿no es cierto? Con el tema de las riquezas. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme, tendrás tesoro en los cielos. Y el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y ese me marca ese ejemplo. Una cosa te falta. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo de pronto no estoy poniendo en el todo ese? O como se dijo también, que es verdad. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántas implicaciones tiene eso? ¿Cuántas cosas yo tengo que buscar en mi corazón? Que yo digo, le doy mi corazón, pero se lo doy como los chicos, ¿no? De mentirita. No le estoy dando con toda sinceridad, abiertamente, todo lo que es mi corazón. Toda mi voluntad, mis deseos, mis anhelos. Le doy lo que menos me va, seguramente, a doler. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo me tengo que relacionar con el Señor? ¿Qué es lo que le tengo que dar al Señor para tener una relación de comunión con Él? Para que mi vida espiritual esté fundada sobre cimientos sólidos, para que realmente Cristo sea mi fundamento, no parte de Él, porque esto es lo que vive o vivimos quizás la mayoría de los creyentes, ¿no? Un poco al Señor, pero otro poco yo. Y no hablamos acá de las necesidades, de los trabajos, de las responsabilidades o de la familia. Hablamos de cosas muy profundas que tenemos acá y que realmente no se la queremos dar. No se la queremos dar y no queremos reconocer eso. En última instancia vamos a decir, no se la puedo dar, ¿no? Cada uno tiene que saber, y de hecho sabe, en su corazón, como tantas veces se ha hecho la enseñanza, cuál es el Isaac que tenemos adentro, ¿no? Que no se lo queremos dar. Y que cuando se lo damos, bueno, cada uno de nosotros tiene que saber. Pero miren, yo me hice una pequeña listita de cómo debe ser la relación con mi Señor. Esto es lo que yo tengo que buscar. Y esto es lo que tengo que ir ejercitándome día tras día. Porque en la vida espiritual, en la vida de un creyente, no hay una lección que se aprendió de una vez y para siempre. Doctrinalmente sí, teóricamente sí, pero en la experiencia no. En la experiencia ya nos muestra la misma experiencia de hombres de Dios de muchísimos años y que estuvieron en una posición, digamos, en un sentido encumbrada, ¿no? Porque tenían peso dentro de la iglesia, dentro de la comunión, y terminaron fallando. Terminaron cayendo como de pronto puede caer cualquier otro. Quiere decir que nadie tiene nada asegurado. Y el Señor lo dice, o la misma palabra lo dice. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Eso me lleva, ¿no es cierto?, a velar, a estar atentos, a ser conscientes de lo que yo le tengo que dar al Señor. Acá miren las cosas pocas cosas, pero esto puede ser multiplicado.
¿Qué relación tengo que tener con el Señor? Una relación de obediencia. Es mandato bíblico. Una relación de sujeción al Señor. No hacer lo que yo quiero, sino lo que Él me vaya enseñando y me pida. De muchas maneras puede hacerlo esto, que tengo que hacer. Una vida de fidelidad al Señor. Una vida de confianza en el Señor. Una vida de dependencia de Él. Una vida de entrega a Él. Todo esto yo lo puedo ir examinando y profundizando, ¿no? En mi experiencia. Seguro que hay muchas más cosas. Acá el propósito no es que yo anote todas y cada una de ellas, primero porque muchas se me van a escapar, y segundo porque no es tampoco aprenderlas de memoria, sino es ir buscando esas experiencias con Él. Una vida en la cual yo después vaya perseverando en ello. Y para esto hace falta tener una vida de oración. Por eso hablábamos, ¿no? Orar por sobre todas las cosas. Se dijo en algún momento, y muchos lo habrán asegurado o confirmado, que la oración es la respiración del creyente, ¿no? La respiración de la nueva criatura. Y la nueva criatura, como tal, es primeramente recién nacida y después es niño, como pasaba con los corintios, y después se espera que haya un proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo, para que se manifieste lo que Dios quiere que cada uno de nosotros manifieste. Pero para que eso tenga un asidero firme, tiene que haber un buen fundamento, buenos cimientos que hacen a mi vida personal con el Señor, a mi vida de relación con Él. Y acá, en este capítulo de Esdras, hay dos cosas, las vamos a mencionar rápidamente, que diríamos que son los fundamentos de esos fundamentos anteriores, para que después el edificio tenga lo que el Señor quiera que tenga. Y para que cada uno pueda hacer aquello para lo cual está llamado, que es mostrar a Cristo, con su vida, con su conducta, con su relación en el mundo, con su relación con los hermanos, con la vida dentro y fuera de la iglesia, y con las obras que el Señor ponga en su corazón. Acá, primero, el versículo 11 nos declara, ¿no? Bueno, juntamente con el 10, que cuando los albañiles del templo empezaron a echar los cimientos, los levitas, los hijos de Asaf, empezaron a alabar a Jehová, y cantaban y alababan y confesaban a Jehová. ¿Sí? Había, dicen, el pueblo clamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y acá viene algo que es muy importante. Dice el 12, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Se entiende que los que lloraban también lloraban de alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabían algo en esto. Habían estado en aquella primera casa o el primer templo y sabían la gran importancia que tenía para el pueblo tener un lugar donde adorar a Jehová, como Jehová quería y buscaba ser adorado, más allá de lo que fue Israel y de las cosas que hizo. Acá estamos viendo el propósito de Dios y lo que había en el corazón de estos ancianos. Si me permiten la expresión, con todo respeto y el amor que merece cada uno, los viejos. Lloraban de alegría, cantaban y gozaban de gran júbilo y se escuchaba, dice, hasta de lejos, por los gritos de júbilo que daban ellos. Y uno dice, qué gran lección para los más jóvenes y de pronto también para los que no somos
tan jóvenes, aunque tampoco llegamos a esa altura, ¿no? A ese nivel de ser ancianos en todo el sentido de la palabra. Y yo acá la tomo, por ejemplo, a nuestra hermana Ani, que seguramente muchos la conocen, otros quizás no. Algunos habrán oído hablar de ella, otros a lo mejor no. Es la esposa del que fuera nuestro pastor en Quilmes, ¿no? Alfredo Dick. Y ella hoy con 93 años no puede ir a la iglesia. De hecho, los últimos años la íbamos a buscar nosotros, la traíamos, la llevábamos, pero ahora con esta cuestión del COVID y demás, bueno, ya no puede ir. Y ella sufre esa falta. Ella siempre dijo, un domingo sin iglesia no es domingo. Porque el domingo es para el Señor. Y yo soy testigo porque muchas veces la escuché. Cuando la vamos a llevar a la casa, evidentemente, bueno, hay que hacerla entrar, acomodarla a ella primeramente en el auto y después se acomoda el resto. Y mientras eso pasa, ella mira la iglesia, la entrada del templo, ¿no? Ay, mi amada iglesia. Y uno sabe que lo dice, pero de las entrañas. Como estos que lloraban de alegría y cantaban de júbilo porque amaban la casa de Jehová. Como esta hermana ama la casa de Jehová y seguramente muchos de ustedes aman esta casa. Pero ¿qué me podrían decir los jóvenes? O más vale, ¿qué podrían decirle los jóvenes al Señor? ¿No? ¿Cuánto aman esta casa? Porque es el amor, el motor de todas las cosas. Es el amor que es la fuente de energía de toda buena obra. El amor bien entendido, ¿no? El amor que viene de Dios, no el amor humano que es tan plagado de errores y defectos. Pero ese amor a ellos los hizo llorar de alegría porque amaban y añoraban tener un templo, ¿no? Y uno a veces cuánto cuesta entender esto y qué poco quizás sentimiento hacia la casa de Jehová. Porque el que ama la casa de Jehová, cada vez que la casa de Jehová abre sus puertas, ¿qué hace? Viene, está ahí, está esperando que abran las puertas para entrar. Y esto se ve cada vez, tristemente, menos. No hablo por los hermanos de acá porque no los conozco, los veo 15 días o menos a veces. Hablo por mi iglesia, ¿no? La iglesia que a mí me toca presidir. Que para hermanos que tienen más años que yo de creyente, la lucha es esa. Estar, como diría el salmista, ¿no? Todos los días en la casa de Jehová. Todos los días se entiende, todos los días que la puerta se abre. Pero qué lección para nosotros, entender eso. El amor por las cosas, el amor al Señor, el amor por las cosas del Señor, empieza por la casa del Señor, que es donde el Señor nos viene a instruir, a adoctrinar, y nosotros venimos a, como dijera el salmista, ¿no? ¿A qué? A contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová, a extasiarnos con Él. Ojalá fuera una experiencia nuestra siempre, ¿no? Tener esa relación viva con Él, que la tenemos, pero cada uno le dará un determinado provecho, ¿no es cierto? Así como Dios no me va a dejar solo, como el Señor ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días, así que también yo pudiese estar comprometido con Él y estar en comunión con Él todos los días, empezando por supuesto por la casa de Jehová, para promover algo que hoy también en las iglesias, poco, no puedo decir nada, pero muy poco se ve. Y es acá una frase que aparece en este capítulo en 2 versículos, en el 1 y en el 9, de Esdras capítulo 3, ¿no? Porque dice el versículo 1, y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre
en Jerusalén. Y el 9 dice, Jesuá también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar presa a los que hacían la obra en la casa de Dios. Como un solo hombre. Yo no he encontrado en la Escritura, quizás lo haya, pero no he encontrado una definición más casera y más concreta para definir lo que es estar en plena comunión. Lo que es la comunión, lo que debe ser la comunión de los hermanos. Como un solo hombre. Después la palabra nos instruye de muchas maneras en esto, ¿no? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un solo hombre. Evidentemente esto ya desde el comienzo no pasaba, si no Pablo no le hubiera puesto a Timoteo, no, ninguna cosa hagas en perjuicio de nadie, inclinándote ¿qué? A la una parte, porque hay otra parte, ¿no? Cuando es inclinarte a la una parte, porque hay confrontaciones. Y esas confrontaciones ya se veían, por ejemplo, en la iglesia en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo. Cada uno tenía su núcleo de simpatizantes sin buscarlos, obviamente. No eran ellos, sino los que los seguían. Entonces vemos cómo este espíritu de separación, de división, está instalado en el corazón del hombre. Por muchas formas, por muchas maneras y por muchas razones. No nos tiene que importar eso ahora, lo que nos tiene que importar es lo triste para el Señor y para el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es que ese espíritu de separación y de división tenga libertad en medio de una iglesia. Que no todos tiren para el mismo lado, Señor. Muchas veces uno tira por un lado, otro para otro, otro para otro. Cuando Cristo bien lo enseñó y dijo, llevad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es lo que el Señor nos pide, no es complicado, no es de una difícil experimentación. Nosotros somos los complicados. La palabra de Dios es recta, nosotros somos torcidos, tenemos que reconocerlo. Dios nos hizo rectos por su gracia, pero ¿cuántas cosas siguen latiendo todavía en mi corazón humano, carnal, y que de acuerdo a lo que dice Santiago, es de naturaleza como terrenal, animal y la que más duele, ¿no? Diabólica. Estamos hechos de eso. Por eso Dios tuvo que hacer una obra completamente nueva. Derramó un espíritu nuevo, formó un corazón nuevo, me hizo una nueva criatura, me dice de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿cuánto de lo viejo quizás hay en cada uno de nosotros? Eso lo sabe el Señor y eso lo tenemos que saber nosotros, cada uno, por nosotros mismos. Pero de algo no nos tiene que caber duda. Si el amor de Cristo gobierna nuestros corazones, porque esto del amor a la casa del Señor es una manifestación de que este amor está acá dentro, ¿no es cierto? Si ese amor gobernara en los corazones de todos los miembros de una iglesia X, no importa cuál ni de dónde, Dios se manifestaría en plenitud. Y todos andaríamos como un solo hombre, porque todos tendríamos el sentir de Cristo. Todos dejaríamos guiarnos por la mente de Cristo que está en nosotros. Todos seríamos obedientes a Él, sujetos a Él, dependientes de Él, fieles a Él. Entonces todos estaríamos tirando para un solo lado. Quizás sea una excepción a la regla esto, ¿no? Pero acá, esto es lo que manifestó el pueblo de Israel en ese momento. Como un solo hombre.
y se pusieron todos a trabajar. Y trabajaban felices, alegres, cantando, llorando de alegría. La historia esta continúa, por supuesto, pero la enseñanza para nosotros creo que es más que válida, ¿no? Aprender a buscar esta experiencia, que es muy difícil. Y es más, yo diría que es imposible si todos no tenemos el mismo sentir de amar al Señor, de ser obedientes a Él y de sujetarnos a Él en un todo. Depende de nosotros, no depende de Él, porque el fundamento está puesto. Ahora nosotros tenemos que ver cómo edificamos, ¿no? Este edificio espiritual, que es nuestra vida espiritual y la vida espiritual de la iglesia. Que el Señor nos pueda también ayudar a recordar esto en las oraciones, ¿no? Para que no estemos tanto con las cosas de acá, sino también aprendamos no solamente a honrarlo y adorarlo, sino también a la hora de clamar, a la hora de pedir, que tenga que ver con la vida espiritual, con la vida futura, con la vida venidera, además de las cosas de este mundo que son lícitas también. Pero que eso último no absorba lo otro, porque lo dijimos el otro día, ¿no? No mirando a lo que se ve, sino a lo que no se ve. No mirando solamente el edificio, sino cuáles son los fundamentos. Y aún también a lo porvenir. Porque las cosas que vemos son temporales, más las que no vemos son eternas. El Señor nos puede ayudar a considerar esas cosas que no se ven, pero que tienen un valor para toda la eternidad. El Señor nos bendiga.